Javier se detuvo en seco cuando el hombre salió de la lujosa limusina negra. No fue el esplendor del coche ni el impecable traje oscuro lo que atrapó su mirada, sino una marca de nacimiento con forma de media luna en el rostro del desconocido. Aquella extraña coincidencia le dio un vuelco en el corazón. Ese hombre, Alfonso Romero, el magnate más adinerado de la ciudad, caminaba hacia su edificio de oficinas con una seguridad que imponía respeto. Pero desde la acera, Javier, con su caja de caramelos firmemente contra su pecho, no podía apartar la vista de aquella marca idéntica a la suya. ¿Quiere comprar unos dulces, señor? Javier, con una mezcla de temor y valentía, se atrevió a preguntar mientras se acercaba. Alfonso frunció el ceño, ligeramente molesto por la interrupción, pero al encontrarse con los ojos del niño, algo dentro de él pareció quebrarse. El color abandonó su rostro y, por un instante, Alfonso pareció haber visto una aparición. ¿Cómo te llamas? Apenas un susurro escapó de sus labios. Javier, señor, Javier García. Al oír el nombre, Alfonso sintió como si una verdad oculta, casi olvidada, le golpeara con una fuerza que lo dejó atónito. Miró la marca de nacimiento en la mejilla de Javier, idéntica a la que él mismo había llevado toda su vida. Por unos segundos, el bullicio de la calle se desvaneció y el tiempo se detuvo. ¿Quién es tu madre? La voz de Alfonso temblaba como si estuviera enfrentando sus propios fantasmas. Lucía García, señor, ella está enferma, por eso vendo dulces. La reacción de Alfonso fue instintiva. Con manos temblorosas, sacó su billetera, extrajo algunos billetes y se los entregó a Javier. Aquí tienes, y dime, ¿dónde vives? Javier vaciló. Recordaba las advertencias de su madre sobre no confiar en extraños, pero la vulnerabilidad en los ojos de aquel hombre y la marca en su rostro le dieron una extraña sensación de familiaridad. Vivimos en la calle Sarmiento, Barrio Sur, número 1542. Alfonso asintió, como si cada palabra del niño confirmara algo que él temía profundamente. Sin decir más, se dio la vuelta y se adentró rápidamente en el edificio, dejando a Javier desconcertado en la acera. Javier no sabía que ese breve encuentro había reabierto viejas heridas en el corazón de Alfonso Romero. 15 años atrás, Alfonso, en su juventud, había compartido un intenso romance con una mujer llamada Lucía. Una relación que había terminado abruptamente cuando él decidió anteponer sus ambiciones a sus sentimientos. Lucía desapareció sin dar explicaciones, y Alfonso jamás supo que ella llevaba en su vientre a un hijo suyo. Desde la ventana de su oficina, Alfonso observó al niño alejarse, con un dolor nuevo y desconocido que le atravesaba el pecho. Esa noche, Alfonso no encontró paz en su mansión solitaria. Las dudas lo consumían. ¿Podría ser Javier su hijo? ¿Por qué Lucía nunca le contó la verdad? ¿Qué debía hacer ahora? Mientras tanto, Javier regresaba a su humilde hogar, donde su madre luchaba contra una enfermedad cada vez más devastadora. El dinero que el hombre le había dado ayudaría con los medicamentos, pero en su mente aún flotaban las preguntas. «Mamá», murmuró esa noche mientras le servía una sopa caliente. «¿Por qué nunca me has hablado de mi padre?». Lucía desvió la mirada, luchando con un peso invisible. «Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado»,
mi amor. Pero el pasado estaba a punto de alcanzarlos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones para Javier. Observaba a su madre cada mañana, notando cómo su salud se deterioraba. Los medicamentos eran caros, y aunque el dinero de Alfonso ayudaba, no sería suficiente para siempre. Lucía, cada vez más débil, miraba a su hijo con orgullo y tristeza. A sus 12 años, Javier ya llevaba a cuestas responsabilidades de adulto, enfrentando la vida con una valentía que su madre tanto admiraba. ¿Llamaste, mamá? Javier acudió a su lado, cuando Lucía, con una mano temblorosa, le hizo un gesto. Ella acarició la marca en su mejilla y le susurró: «Tengo algo que debo contarte». La tos la interrumpió, y Javier le ofreció un vaso de agua, diciendo suavemente: «No te preocupes, mamá. No tienes que decírmelo ahora». Pero Lucía sabía que el tiempo no estaba de su lado. Mientras tanto, en su oficina, Alfonso luchaba con sus propios pensamientos. Las piezas del rompecabezas se alineaban, y cada una de ellas le revelaba una verdad difícil de aceptar. Con un gesto firme, llamó a su asistente. «Jorge, cancela todas mis reuniones de hoy». Alfonso manejaba su auto de lujo hacia el barrio sur, con el peso de 15 años, cargando sobre sus hombros como una piedra. Cada kilómetro le traía más cerca de las respuestas que había evitado por tanto tiempo, pero también de las preguntas que temía enfrentar. ¿Cómo explicarle a Lucía que había preferido su éxito a su amor? ¿Cómo podría justificar los años de ausencia que Javier había tenido que vivir sin un padre? Al llegar a la dirección, Alfonso se sorprendió al ver la pequeña casa frente a él. Las paredes descoloridas y la puerta de madera desgastada contaban una historia de lucha y sacrificio. Mientras él se preparaba para llamar a la puerta, ésta se abrió y Javier apareció, sujetando su caja de dulces, listo para salir a vender. Al ver al hombre frente a él, el niño se quedó paralizado. «Señor Romero», murmuró Javier con incredulidad. «Hola, Javier», respondió Alfonso, con un tono inusualmente suave. «¿Está tu madre en casa?» El niño asintió, pero antes de que pudiera decir más, una voz débil llegó desde el interior de la casa. «¿Con quién hablas, Javier?» Aquel sonido, ahora quebrado y tenue, resonó en Alfonso como un eco lejano de recuerdos. Giró hacia la puerta y vio a Lucía, apoyada en el marco, su figura frágil pero aún digna. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, el tiempo pareció suspenderse. Lucía palideció al reconocerlo. «Alfonso». Su voz era apenas un susurro, llena de asombro y dolor reprimido. «Lucía», respondió él, intentando controlar la tormenta de emociones que se arremolinaban en su interior. «Ha pasado tanto tiempo». Javier miraba la escena, perplejo, notando la tensión que llenaba el aire. «Javier», dijo Lucía suavemente, «entra a la casa, por favor». «Pero, mamá, debo ir a vender». Javier titubeó, pero algo en la mirada de su madre lo convenció, y él entró sin protestar. Cuando Javier se fue, Lucía alzó la cabeza y enfrentó a Alfonso. Sus ojos, pese a la enfermedad, destilaban una mezcla de resentimiento y fortaleza. «¿Qué haces aquí, Alfonso? ¿Qué derecho tienes de aparecer después de tantos años?» Vi a Javier, en la calle. Tiene la misma marca de nacimiento que yo. ¿Por qué nunca me dijiste que él era mi hijo, Lucía? Lucía cerró los ojos un momento,
como si cada palabra de Alfonso fuese una carga que su cuerpo apenas podía soportar. ¿Y qué querías que te dijera? ¿Que estaba embarazada? Cuando tú mismo dijiste que no había lugar en tu vida para el amor, que tus ambiciones eran lo primero. Las palabras de Lucía fueron como golpes que se estrellaron contra las paredes de su orgullo, recordándole cada decisión fría y calculada que había tomado en el pasado. Pero yo tenía derecho a saber, dijo Alfonso, su voz teñida de un arrepentimiento que él mismo no comprendía del todo. ¿Derecho? Lucía dejó escapar una risa amarga, que pronto se convirtió en un acceso de tos. ¿Qué derecho tienes, Alfonso? Javier y yo no hemos necesitado de ti durante todos estos años. Alfonso dio un paso hacia ella, alarmado al ver lo débil y enferma que estaba. ¿Estás enferma, Lucía? Déjame ayudarte. No necesito tu ayuda, respondió ella, con la voz quebrada pero aún firme. He criado a Javier sola, y hemos sobrevivido sin tu ayuda. Pero ahora estoy aquí, replicó Alfonso con insistencia. Déjame al menos intentar reparar algo. ¿Reparar? Los ojos de Lucía chispeaban de indignación. ¿Y cómo piensas reparar el pasado? ¿Crees que puedes comprar con dinero lo que has dejado atrás? Dentro de la casa, Javier, que había estado escuchando cada palabra, sintió un estremecimiento en su pecho. Todo comenzaba a cobrar sentido. La marca de nacimiento, el modo en que el hombre había reaccionado al verlo. «Mamá», dijo Javier, saliendo con cautela de la casa. «¿El señor Romero es mi padre?» El silencio cayó como un manto pesado sobre los tres. Lucía cerró los ojos, y una lágrima resbaló por su mejilla. Alfonso miró al niño, y en sus ojos vio una parte de sí mismo. «Sí, Javier», admitió finalmente Lucía, con la voz rota. «Él es tu padre». Aquellas palabras flotaron en el aire, como una verdad que nadie podía ya negar. Javier miró a Alfonso, luego a su madre, y de nuevo a Alfonso, procesando el descubrimiento. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, Lucía tambaleó, llevando una mano a su pecho. Sus ojos se cerraron y comenzó a caer. «¡Mamá!», gritó Javier aterrorizado. Alfonso reaccionó de inmediato, corriendo hacia ella y sosteniéndola antes de que tocara el suelo. Al sentir el calor febril de su cuerpo, Alfonso se alarmó. «Ella necesita un hospital», murmuró con urgencia, levantándola en sus brazos. «Javier, ven conmigo». En aquel momento, todo lo demás dejó de importar. Las explicaciones, los reproches y el pasado tuvieron que esperar. Lo único que contaba era salvar la vida de Lucía, en el hospital más prestigioso de Rosario. Alfonso Romero, el magnate imperturbable, caminaba de un lado a otro con los nervios de punta mientras los médicos atendían a Lucía. Javier, en una de las sillas de la sala de espera, juntaba sus pequeñas manos en una oración silenciosa. «La salud de su madre está en una etapa muy delicada», explicó el doctor Martínez con voz seria a Alfonso. «La enfermedad ha avanzado rápidamente. Si hubiera recibido atención médica adecuada desde el principio». Cada palabra del doctor caía como una pesada losa sobre Alfonso, golpeando su conciencia y llenándolo de remordimiento. Si hubiera estado presente, si hubiera sabido que Javier existía, Lucía no habría tenido que sufrir en silencio y habría recibido el mejor tratamiento desde el primer día. «¿Hay esperanza de que pueda recuperarse?», preguntó Alfonso, apenas susurrando.
¿Con el tratamiento adecuado? Sí, aunque será un proceso largo y difícil, y costoso. El dinero no es un problema, respondió Alfonso sin dudarlo. Hagan todo lo necesario, por favor. Cuando el doctor se marchó, Alfonso se sentó junto a Javier. Desde que llegaron al hospital, el niño no había dicho ni una palabra. Sin embargo, sus ojos, tan parecidos a los suyos, estaban cargados de preguntas y reproches silentes. Tu madre es una mujer increíblemente fuerte, intentó decir Alfonso, con la esperanza de romper el hielo y encontrar una conexión. Lo sé, contestó Javier sin mirarlo, con la mirada fija en sus manos. Ella ha hecho todo por mí, sola. El reproche implícito en esas palabras golpeó a Alfonso como una bofetada. ¿Cómo podría explicarle a su propio hijo por qué había estado ausente durante tanto tiempo? Javier, comenzó Alfonso, sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero me gustaría que me dieras la oportunidad de explicarte. ¿Explicarme qué? Lo interrumpió Javier, levantando finalmente la mirada para enfrentarlo. ¿Por qué nunca te importamos? ¿Por qué nos abandonaste? La franqueza en esas preguntas desgarró el alma de Alfonso. ¿Cómo podría hacerle entender a un niño de 12 años los errores y la ceguera de un joven que había antepuesto la ambición al amor? No sabía que tu madre estaba embarazada, confesó Alfonso, el dolor reflejado en su voz. Cuando nos separamos, estaba tan obsesionado con el éxito que no veía nada más. Creía que la riqueza y el poder eran lo único que importaba en la vida. ¿Y ahora?, insistió Javier con la mirada penetrante. Ahora entiendo que estaba profundamente equivocado, respondió Alfonso, con un tono de arrepentimiento sincero. Todo el dinero del mundo no tiene valor si uno pierde a la familia. En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. ¿Familiares de Lucía García?, preguntó. Padre e hijo respondieron al unísono, poniéndose de pie al instante. La paciente está estable y consciente. Pueden entrar a verla, pero solo por unos minutos. Al entrar en la habitación, ambos encontraron a Lucía recostada en la cama, conectada a varios monitores. Aunque su rostro estaba pálido y visiblemente agotado, una sonrisa suave se formó en sus labios al ver a Javier. Mi niño, susurró ella, extendiendo una mano hacia su hijo. Javier corrió hacia ella, abrazándola con un cariño profundo y sincero. Alfonso, en cambio, se quedó en la puerta, sintiéndose como un extraño, invadido por una mezcla de remordimiento y amor. Dicen que necesitas descansar, mamá, susurró Javier, acariciando la mano de Lucía. Estoy bien, cariño. No te preocupes por mí. Lucía entonces miró a Alfonso, y en su mirada ya no había resentimiento, sino una resignación tranquila, casi pacífica. Gracias, murmuró ella, dirigiéndose a Alfonso, por traerme aquí. Alfonso dio un paso adelante, encontrando el valor para hablar. Es lo menos que podía hacer, Lucía. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero déjame ayudar ahora, te lo ruego. Lucía cerró los ojos un momento, como si estuviera reflexionando. Al abrirlos, miró primero a Javier y luego a Alfonso. No lo hago por mí, susurró al final. Lo hago por Javier. Él merece conocer a su padre. Esas palabras fueron como una llave que abrió una puerta cerrada durante años. Alfonso sintió una emoción profunda y difícil de contener.
pero se mantuvo firme. «Esta vez no los defraudaré», prometió con determinación. Los días siguientes fueron como un torbellino. Alfonso usó todas sus influencias para asegurarse de que Lucía recibiera el mejor tratamiento. Consultó a especialistas, revisó diagnósticos y se aseguró de que tanto ella como Javier tuvieran todo lo necesario. Para Javier, todo esto era como un sueño. De vender dulces en las calles, ahora tenía un chofer que lo llevaba a ver a su madre todos los días. Alfonso incluso insistió en que se mudaran a un apartamento cerca del hospital, con todas las comodidades posibles. Pero la adaptación no fue sencilla. Las noches solitarias eran difíciles para Javier, quien en su nueva y lujosa habitación extrañaba su antiguo hogar y se preocupaba por su madre. Una noche, mientras cenaban en el nuevo apartamento, Javier finalmente se atrevió a hacer la pregunta que lo había atormentado. ¿Por qué nunca nos buscaste? ¿Nunca pensaste que mamá podría necesitar ayuda? Alfonso dejó los cubiertos, tomándose un momento antes de responder. Durante años me convencí de que había tomado la decisión correcta. Construí un imperio al concentrarme en mi carrera, pero cada éxito me dejaba más vacío. Hubo noches en las que miraba la marca de nacimiento en el espejo y pensaba en tu madre, preguntándome qué habría sido de ella. Pero el orgullo y la cobardía me impidieron buscarla. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar?, preguntó Javier, con los ojos fijos en su padre. Ahora, respondió Alfonso, con un brillo nuevo en los ojos. Haría cualquier cosa por enmendar mis errores, si ustedes me lo permiten. En ese momento, el teléfono de Alfonso sonó. La llamada era del hospital. La voz del otro lado de la línea hizo que la sangre se congelara en sus venas y su rostro se tornara pálido. «Tenemos que ir al hospital ahora mismo», dijo, poniéndose de pie de golpe. «Es tu madre». El trayecto al hospital se sintió eterno. Javier miraba por la ventana, el rostro reflejando una mezcla de preocupación y miedo mientras las luces de Rosario se desdibujaban en un paisaje borroso. Alfonso conducía con determinación, el pie presionando el acelerador mientras intentaba calmar el torrente de pensamientos oscuros que inundaban su mente. Las luces nocturnas y los sonidos de la ciudad pasaban como un murmullo lejano, mientras Javier luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con escapar. Al llegar, el doctor Martínez ya estaba en la entrada de urgencias, con el rostro marcado por una seriedad que hizo que el corazón de Alfonso se encogiera aún más. «La señora Lucía ha experimentado una complicación», explicó el doctor con voz grave pero controlada. «El cuerpo de ella está rechazando parte del tratamiento. Tenemos que tomar decisiones importantes, y pronto». ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones?, Alfonso preguntó rápidamente, sintiendo que Javier apretaba su mano en un acto reflejo. «El tratamiento que necesitamos implementar es más agresivo y, como consecuencia, más costoso», dijo el doctor. «El dinero no es un problema», respondió Alfonso sin pensarlo dos veces. «Haga lo que sea necesario». El doctor Martínez asintió, pero sus ojos seguían cargados de preocupación. «Además, necesitamos un donante compatible para un procedimiento específico. Los familiares directos suelen ser la mejor opción». Javier dio un paso adelante, sus ojos firmes. «Yo puedo...» «No», lo interrumpieron Alfonso y el doctor al unísono.
Eres demasiado joven, explicó el doctor Martínez con voz suave. Alfonso no necesitó más palabras. Yo lo haré. Haré todas las pruebas necesarias ahora mismo. Mientras Alfonso se sometía a los exámenes, Javier se sentó junto a la cama de su madre. Lucía yacía allí, su rostro pálido contra las sábanas blancas del hospital, mientras las máquinas monitoreaban su frágil estado. Javier, con su mano sosteniendo la de ella, se inclinó y susurró: «No me dejes, mamá. Prometo que no venderé más dulces. Estudiaré mucho. Seré el mejor de la clase. Solo quédate conmigo». Con una suave exhalación, Lucía abrió lentamente los ojos, como si la voz de su hijo la hubiera traído de vuelta. «Mi cielo», dijo débilmente, «siempre estaré contigo. Tú eres la razón por la que sigo luchando. Papá está haciéndose pruebas para ayudarte», dijo Javier, el término papá aún sonando extraño en su boca. Una pequeña sonrisa iluminó los labios de Lucía. «Ha cambiado, ¿verdad? ¿Lo perdonas, hijo?». Lucía apretó suavemente la mano de Javier. «El odio solo nos envenena, mi amor, y a veces la vida nos da una segunda oportunidad por algo». Antes de que Javier pudiera responder, Alfonso entró en la habitación, seguido por el doctor Martínez, su rostro serio pero decidido. «Soy compatible», anunció Alfonso. «Podemos proceder cuando sea necesario». El procedimiento se programó para la mañana siguiente. Esa noche, mientras Lucía descansaba, gracias a los sedantes, Alfonso y Javier permanecieron en la sala de espera, en un silencio tenso y lleno de pensamientos no expresados. «¿Tienes miedo?», preguntó Javier inesperadamente. Alfonso, sorprendido, miró a su hijo. Desde el momento en que había conocido a Javier, cada instante juntos le recordaba todo lo que había perdido y cuánto tiempo no podría recuperar. «Sí», confesó, después de un momento de reflexión, «pero no por mí. Temo no ser capaz de arreglar el daño que causé, de no ser el padre que mereces». «Mamá siempre dice que nunca es tarde para hacer lo correcto». Alfonso sonrió, con tristeza en los ojos. «Tu madre siempre fue la más sabia entre los dos». El amanecer los encontró dormidos en las incómodas sillas de la sala de espera. Una enfermera los despertó, ofreciéndoles café y anunciando que el procedimiento comenzaría pronto. Antes de ser llevado al quirófano, Alfonso pidió un instante a solas con Lucía. Entró en la habitación y la encontró despierta, mirando cómo el cielo se llenaba de una luz suave y cálida. «Lucía», comenzó con voz baja, «sé que no hay palabras que puedan reparar el tiempo perdido». «Shh», lo interrumpió ella suavemente. «Este no es momento para disculpas, Alfonso. Ahora es momento de mirar hacia el futuro. Quiero que sepas que pase lo que pase, Javier estará protegido. He cambiado mi testamento. Todo lo que tengo es para él». Lucía lo miró, sorprendida y con una profunda gratitud. «Siempre fuiste un buen hombre, Alfonso. Solo necesitabas recordarlo». Una enfermera entró para llevarlos al quirófano. Mientras los preparaban, Javier esperaba afuera, con el corazón acelerado. El doctor Martínez se le acercó. «Tu padre está haciendo algo muy valiente, Javier. Y tu madre es una guerrera incansable». Javier asintió, sin poder responder. Las siguientes horas fueron las más largas de su vida. Caminaba de un lado a otro en la sala de espera,
rezando, esperando, luchando contra el temor. Finalmente, el doctor Martínez salió, quitándose el gorro quirúrgico. Javier contuvo la respiración, esperando lo peor. El procedimiento fue un éxito, anunció el médico con una sonrisa. Ambos están estables. Las lágrimas que Javier había intentado contener finalmente fluyeron libres, dejando escapar todo el miedo y la esperanza acumulada. Eran lágrimas de alivio, de agradecimiento y de una renovada esperanza. En las semanas siguientes, mientras Lucía se recuperaba, algo comenzó a transformarse en la relación entre los tres. Las visitas diarias de Alfonso ya no estaban cargadas de tensión o incomodidad. Al contrario, Javier empezó a esperar con ansias esos momentos. Disfrutaba escuchando a su padre contar historias sobre sus primeros años como empresario, o compartiendo un helado, mientras esperaban que Lucía terminara sus sesiones de terapia. Una tarde, mientras Lucía descansaba, Alfonso encontró a Javier en la cafetería del hospital. El niño miraba su taza de chocolate caliente con una expresión pensativa. ¿En qué piensas, hijo?, preguntó Alfonso, sentándose frente a él. En cómo cambia la vida, respondió Javier con un leve suspiro. Hace solo un mes estaba vendiendo dulces en la calle y preocupándome por los medicamentos de mamá. Y ahora, la vida tiene maneras extrañas de poner las cosas en su lugar, dijo Alfonso. A veces perderlo todo es lo único que nos permite entender lo que realmente importa. La recuperación de Lucía avanzaba día a día, y los médicos estaban sorprendidos con su progreso, aunque también advertían que aún quedaba un camino largo por recorrer. Durante su estancia en el hospital, la habitación que Alfonso había preparado para ella se había convertido en un refugio cálido de esperanza y reconciliación. Una tarde, mientras Javier hacía su tarea en un pequeño escritorio que habían traído al cuarto, Lucía observaba a Alfonso ayudar a su hijo con un problema de matemáticas especialmente difícil. No, mira, cuando tienes una ecuación como esta, primero tienes que... Alfonso explicaba pacientemente, con una dedicación que nunca había mostrado en su vida profesional. Para Lucía, ver a aquel empresario implacable, convertido en un padre amoroso, explicando matemáticas con paciencia, era como un milagro inesperado. Alfonso, dijo Lucía con suavidad, interrumpiendo el momento. Ambos miraron hacia ella, y ella continuó. Tenemos que hablar sobre el futuro. Al oír esas palabras, los hombros de Javier se tensaron. Para él, hablar del futuro siempre implicaba malas noticias, problemas económicos o cambios difíciles. Javier, querido. Lucía notó su reacción y suavemente le pidió, ¿podrías ir a buscarme un té a la cafetería? El niño asintió y se fue, dejando a sus padres con un momento de privacidad. Cuando Javier salió, Lucía se enderezó en la cama, el rostro aún débil, pero con una expresión de seriedad. Javier necesita estabilidad, comenzó ella. Necesita volver a la escuela, tener una rutina normal. Lo sé, respondió Alfonso con un tono firme. Ya he estado investigando las mejores escuelas en la zona. Hay una muy buena cerca del apartamento que conseguí. ¿Alfonso? Lucía lo interrumpió. Antes de hacer planes, quiero que hablemos claramente sobre el papel que quieres tener en la vida de Javier. Esto no puede ser algo temporal. Si vas a estar, debes estar completamente. La seriedad en el tono de Lucía hizo que Alfonso enderezara su postura y la mirara fijamente. Lucía, sé que mi pasado no es una garantía,
pero te aseguro que ahora es diferente. Quiero ser una presencia permanente en la vida de Javier y en la tuya. ¿Y qué pasará cuando las cosas se pongan difíciles? Cuando el trabajo te demande, cuando... Lucía se interrumpió, su voz reflejando años de heridas no sanadas. ¡Lucía!, Alfonso respondió, sus palabras cargadas de sinceridad. Estas semanas me han hecho ver lo que es realmente importante. He cambiado. No voy a dejarlos de nuevo. Lucía lo observó en silencio, buscando una verdad en sus ojos. Finalmente, pareció encontrar lo que buscaba, porque asintió lentamente, como aceptando su promesa. «Hay algo más», continuó Alfonso, sacando un sobre de su chaqueta. «He estado trabajando con mis abogados. Son los documentos para reconocer legalmente a Javier como mi hijo, con todos los derechos que eso conlleva». Lucía tomó el sobre con manos ligeramente temblorosas. «¿Le has dicho algo a él?» «Quería discutirlo contigo primero», respondió Alfonso con voz baja. Lucía asintió, procesando las palabras de Alfonso. Luego, con voz suave, preguntó: «¿Y hay algo más?» Alfonso vaciló un momento, como si estuviera reuniendo valor. «Lucía, sé que no tengo derecho a pedir esto, pero ¿me darías una segunda oportunidad? No solo para ser el padre de Javier, sino también». Justo en ese momento, la puerta se abrió y Javier entró con el té. Se detuvo al notar la expresión seria de sus padres. «¿Interrumpo algo?», preguntó, un tanto inseguro. «No, cariño», respondió Lucía guardando el sobre bajo su almohada. «Ven, siéntate con nosotros». Alfonso aclaró la garganta, tratando de recuperar la compostura. «Javier, hay algo que quiero preguntarte». Javier se sentó al borde de la cama, mirando a su padre con curiosidad. «Cuando mamá salga del hospital, me gustaría que los dos vinieran a vivir conmigo. La casa es grande. Tiene un jardín donde podrías jugar. Y... ¿Como una familia?», lo interrumpió Javier, con la inocente sinceridad de un niño. La pregunta tan simple dejó a Alfonso y Lucía sin palabras por un momento. «Sí», respondió finalmente Alfonso, con una sonrisa tímida. «Como una familia, si eso es lo que deseas». Javier miró a su madre, buscando su aprobación, y Lucía le devolvió una sonrisa tranquila, y asintió. ¿Los hijos y nietos todavía pueden encontrarse con amigos en el barrio?, preguntó Javier inocentemente. «Por supuesto», respondió Alfonso, con una mirada de certeza en sus ojos. «Y tus amigos pueden venir a visitarnos cuando quieras. ¿Y ya no tendrás que trabajar tan duro?», Javier preguntó más, mirando a su madre. «No, querida», respondió Lucía, con una sonrisa amorosa. «Papá se asegurará de que nuestra familia esté siempre estable y en paz». Javier pareció pensar por un momento. Luego, con la inocencia de un niño, respondió: «Está bien, pero con una sola condición». «¿Cuál es esa condición?», preguntaron sus padres al unísono. «Que papá prometa que nunca más se irá». Alfonso sintió una punzada en el corazón al escuchar el pedido de su hijo. Se acercó a él y por primera vez lo abrazó con fuerza. «Te lo prometo, hijo, nunca más me iré». Lucía observaba aquella escena con lágrimas en los ojos, sintiendo cómo, después de 15 años de dolor y soledad, una nueva esperanza comenzaba a surgir. Sin embargo, ninguno de ellos podía prever que la felicidad recién encontrada pronto se vería amenazada.
Mientras ellos hacían planes para el futuro, una sombra del pasado de Alfonso estaba a punto de reaparecer, amenazando con destruir todo lo que habían logrado construir. La noticia de que Alfonso Romero, uno de los empresarios más influyentes de Rosario, había encontrado a un hijo perdido, se esparció rápidamente en los círculos empresariales. Para muchos fue una sorpresa. Algunos lo miraban con escepticismo, pero nadie se sintió más afectada que Isabel Ríos, la exprometida de Alfonso. El mismo día que Lucía recibió el alta del hospital, Isabel apareció en la oficina de Alfonso sin previo aviso. Entró como una tormenta, sus tacones resonando en el mármol del piso. ¿Es verdad?, preguntó sin rodeos, cerrando la puerta detrás de ella. ¿Tienes un hijo con otra mujer? Alfonso levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Isabel, ahora no es un buen momento. ¿Cuándo lo será, Alfonso? ¿Cuando anuncies públicamente que esa mujer y su hijo son tu nueva familia? Te exijo respeto. Lucía y Javier son mi familia. Alfonso respondió, su voz fría y firme. Isabel rió, una risa amarga y llena de resentimiento. ¿Tu familia? ¿Y qué hay de nosotros y nuestros planes? Eso terminó hace mucho tiempo, Isabel. Tú lo sabes. ¿Y qué dirán los accionistas cuando sepan que Alfonso Romero tiene un hijo ilegítimo? Alfonso se levantó de su silla, su rostro endurecido y sus ojos llenos de determinación. Cuida tus palabras, Isabel. No permitiré que insultes a mi hijo. ¿Tu hijo? Isabel escupió las palabras con desprecio. Un niño que apenas conoces. ¿Cómo sabes que esto no es una trampa? Que esa mujer no está detrás de tu fortuna. Basta. Alfonso cortó sus palabras con firmeza. Lucía nunca me pidió nada en todos estos años. Ni siquiera sabía que yo tenía dinero cuando nos conocimos. Isabel se acercó al escritorio y apoyó las manos en la superficie pulida, inclinándose hacia él. Te arrepentirás de esto, Alfonso. No sabes de lo que soy capaz. Mientras tanto, en su nueva casa, Lucía y Javier trataban de adaptarse a la nueva vida. La mansión era inmensa, un mundo aparte de su antiguo hogar, pero Alfonso había hecho todo lo posible para que no les faltara nada. ¿Te gusta tu nueva habitación?, Lucía le preguntó a Javier mientras acomodaban algunas cajas. Es enorme, respondió el niño, aún asombrado por el espacio. Pero echo de menos nuestra antigua casa. Lucía se sentó junto a él en la cama. Lo sé, hijo. Yo también la extraño, pero a veces los cambios nos traen cosas buenas. ¿Como conocer a papá?, Javier preguntó con una sonrisa. Lucía asintió, sonriendo. Sí, como conocer a tu papá. De pronto el sonido del timbre interrumpió su conversación. Dolores, la ama de llaves, apareció en la puerta de la habitación. Señora Lucía, hay una mujer que insiste en verla. Dice que es urgente. Lucía bajó las escaleras, encontrándose con Isabel en el vestíbulo. A pesar de no haberla visto nunca, había algo en la mirada fría y en la postura segura de Isabel que puso a Lucía en alerta de inmediato. ¿Puedo ayudarla?, preguntó Lucía con voz controlada. Así que tú eres la famosa Lucía, dijo Isabel, evaluándola con una mirada crítica. La madre del supuesto hijo de Alfonso. ¿Supuesto?,
Lucía sintió la rabia hervir en su interior. ¿Quién es usted? Isabel Ríos, la prometida de Alfonso. Ex prometida. Lucía corrigió sin perder la calma. Alfonso ya me habló de usted. Isabel sonrió, una sonrisa fría que no alcanzó sus ojos. Vengo a hacerte una oferta. ¿Cuánto quieres? ¿Perdón? Para que desaparezcas. Tú y el niño. Dime una cifra. Lucía retrocedió, como si las palabras de Isabel fueran un golpe físico. Creo que es mejor que se vaya de aquí. Piénsalo, Lucía. ¿Realmente crees que puedes encajar en el mundo de Alfonso? ¿Crees que la sociedad te aceptará? ¿Que tu hijo no sufrirá por los comentarios y las miradas de los demás? Mamá. La voz de Javier interrumpió desde lo alto de las escaleras. ¿Está todo bien? Todo está bien, hijo, respondió Lucía, sin apartar la vista de Isabel. La señora ya se iba. Isabel sacó una tarjeta de su bolso y la dejó sobre la mesa. Piénsalo bien. Mi oferta sigue en pie. Cuando Isabel se marchó, Lucía se apoyó contra la pared, sintiendo cómo todo su cuerpo temblaba. Las palabras de Isabel, aunque crueles, habían tocado algunas de las inseguridades más profundas de Lucía. Esa noche, cuando Alfonso llegó a casa, encontró a Lucía en el jardín, sentada en un banco, absorta en sus pensamientos. Isabel estuvo aquí, dijo Lucía sin rodeos. Alfonso apretó los puños, la tensión evidente en su rostro. Lo sé. Fue a verme primero a la oficina. Tal vez tiene razón, murmuró Lucía. Quizás no pertenecemos a tu mundo. ¿Cómo puedes pensar eso? Alfonso se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Mi mundo es donde ustedes están. No me importa lo que digan los demás. Javier es mi hijo, y tú eres mi familia. Es nuestro hijo, y cualquiera que se atreva a hacerle daño tendrá que enfrentarse a mí. En ese instante, Javier apareció en el jardín, observando a sus padres con cierta preocupación en su mirada. ¿Están peleando? No, cariño, respondió Lucía, intentando sonreír. Solo estamos hablando. Es sobre esa señora que vino hoy, ¿verdad? No me gustó cómo te habló, mamá. Alfonso miró a Lucía con inquietud. ¿Qué fue lo que dijo exactamente? Pero antes de que Lucía pudiera responder, el teléfono de Alfonso sonó, y su expresión se tornó seria al ver el número en la pantalla. ¿Qué sucede?, preguntó Lucía, con un tono de preocupación. Es Isabel, contestó Alfonso, la voz tensa. Ha convocado a una reunión de emergencia con el consejo directivo. Quiere cuestionar mi capacidad para liderar la empresa. ¿Puede hacer algo así? Su familia tiene una participación considerable en la empresa y tiene algunos aliados en el consejo. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Todo lo que habían construido juntos en estas semanas parecía estar a punto de derrumbarse. No voy a dejar que nos separen, dijo Alfonso con una firmeza inquebrantable. Esta vez, no. Y aunque la rodeó con sus brazos, Alfonso sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Isabel no se detendría hasta destruirlo todo, y él tendría que luchar, no solo por su empresa, sino por la familia que apenas estaba empezando a conocer. La tensión en la sala de juntas de empresas Romero
era palpable. Los miembros del consejo directivo estaban en sus asientos habituales, mientras Isabel permanecía de pie junto a su abogado, una expresión de triunfo anticipado en su rostro. «Señores del consejo», comenzó ella, «he convocado esta reunión porque considero que la estabilidad de nuestra empresa está en riesgo. Alfonso Romero ha demostrado que sus decisiones personales podrían dañar nuestros intereses». Alfonso, sentado al otro extremo de la mesa, mantenía una calma exterior que ocultaba su determinación. Durante la noche anterior, había tomado una decisión que cambiaría el rumbo de las cosas. «Antes de que continúes, Isabel», la interrumpió Alfonso, «hay algo que el consejo debe ver». Sacó una carpeta de su maletín y comenzó a distribuir documentos entre los presentes. Isabel palideció al ver el contenido. «Estos son correos electrónicos y registros de transferencias que demuestran que la señorita Ríos ha estado desviando fondos de la empresa durante los últimos 3 años», anunció Alfonso con voz clara. «Mi equipo de auditoría lo descubrió durante una revisión de rutina». Un silencio sepulcral invadió la sala. Isabel abrió y cerró la boca, incapaz de articular palabra. Esto es una calumnia», logró decir finalmente, aunque su voz carecía de fuerza. «Los documentos están verificados y autenticados», continuó Alfonso con firmeza. «También hay pruebas de sobornos y manipulaciones de contratos». «¿Por qué no presentaste esto antes?», preguntó uno de los directores, sorprendido. «Porque esperaba que Isabel recapacitara. Le di la oportunidad de devolver el dinero en privado y retirarse, pero su empeño en destruir a mi familia me obligó a actuar». Isabel se dejó caer en una silla. Toda su arrogancia se desvaneció en un instante. «Alfonso, ¿podemos hablar sobre esto?» «No hay nada más que hablar, Isabel. El consejo tomará una decisión respecto a esta información. Por ahora, te sugiero que te retires». Mientras Isabel era escoltada fuera de la sala por el equipo de seguridad, Alfonso recibió un mensaje urgente de María. «Javier tiene fiebre. Estamos en el hospital». Sin pensarlo 2 veces, Alfonso se excusó ante el consejo y salió rumbo al hospital. Hay batallas más importantes que otras, y esta era una de ellas. Al llegar al hospital, encontró a Lucía en la sala de espera. Ella estaba visiblemente preocupada, pero intentaba mantenerse serena. «Los médicos dicen que es una reacción normal», le explicó. «El cuerpo de Javier aún se está adaptando a la medicación». Alfonso la abrazó, sintiendo cómo ella se relajaba en sus brazos. «¿Dónde está ahora?» «Está en observación. Podremos verlo en unos minutos». Mientras esperaban, Alfonso le contó a Lucía lo sucedido en la reunión del consejo y sobre el desenlace de Isabel. «¿Cómo descubriste lo del fraude?», preguntó Lucía. «Siempre lo supe», admitió Alfonso con un suspiro. «Pero Isabel conocía demasiados secretos de la empresa. Era mejor mantenerla cerca y bajo control, hasta que amenazó lo más importante para mí, nuestra familia. Finalmente, cuando pudieron entrar a ver a Javier, lo encontraron dormido, su carita enrojecida por la fiebre». Alfonso se sentó junto a la cama, tomando la pequeña mano de su hijo entre las suyas. «¿Sabes?», dijo en voz baja, «durante mucho tiempo pensé que el éxito se medía en dinero y poder. Construí todo un imperio, pero por dentro estaba vacío. Y entonces, un día, vi a un niño vendiendo dulces en la calle, con una marca de nacimiento idéntica a la mía.
Lucía se acercó, apoyando una mano en el hombro de Alfonso. El día que los perdí, continuó él, tomé una decisión equivocada. Elegí la ambición en lugar del amor. Me convencí de que el poder era más importante que la familia. Pero al verte en esa calle, Javier, fue como ver una parte de mí mismo, una parte que había dejado atrás. Javier abrió los ojos lentamente y, al ver a su padre a su lado, susurró: «¿Papá?» «Aquí estoy, hijo. No voy a ninguna parte». «¿Y mamá?», preguntó Javier. «Aquí estoy también, mi amor», respondió Lucía, sentándose al otro lado de la cama y acariciando su cabello. Javier sonrió débilmente, sus ojos brillando con un destello de esperanza. Ahora sí somos una familia de verdad. Alfonso y Lucía intercambiaron una mirada llena de significado, sabiendo que, pese a todos los desafíos, finalmente estaban unidos como nunca antes. «Ah, y sobre esto», dijo Alfonso, sacando una pequeña caja de su bolsillo con una sonrisa. «Hay algo que quiero preguntarle a tu madre». Lucía contuvo la respiración al ver a Alfonso arrodillarse junto a la cama del hospital. «Lucía», comenzó él, su voz llena de emoción, «sé que no soy digno de una segunda oportunidad. Sé que te hice sufrir mucho, pero estos últimos meses me han enseñado que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, ni en los edificios con mi nombre. Está en los momentos como este, junto a quienes realmente amo. ¿Me darías el honor de formar una familia, oficialmente? ¿Te casarías conmigo?». Las lágrimas brotaron en los ojos de Lucía, mientras ella asentía emocionada. «Sí, Alfonso, quiero. Sí, quiero». «Sí», exclamó Javier desde su cama, su cansancio olvidado por completo. «Finalmente seremos una familia completa». Los tres se abrazaron, entre risas y lágrimas. En ese instante, en esa habitación de hospital, ya no eran el empresario millonario, la madre luchadora y el niño que vendía dulces. Eran simplemente una familia unida por el amor y las segundas oportunidades. 6 meses después, en una ceremonia íntima en el jardín de su hogar, Alfonso y Lucía se casaron. Javier, completamente recuperado y radiante de felicidad, llevó los anillos. La marca de nacimiento que antes era un símbolo de separación ahora representaba su unión, una señal del destino que los había guiado hasta encontrarse a pesar de todo. «¿Sabes algo, papá?», dijo Javier durante la recepción, mientras miraba a Alfonso con ojos brillantes. Cada vez que vendía dulces en la calle, miraba a los hombres con traje y me preguntaba si alguno de ellos sería mi papá. Nunca imaginé que realmente te encontraría». Alfonso abrazó a su hijo, consciente de cuán cerca estuvo de perderlo todo. A veces, la vida nos da segundas oportunidades, hijo. Lo importante es reconocerlas y no dejarlas escapar. Lucía se unió al abrazo, su vestido de novia resplandeciendo bajo el sol de la tarde. «Y a veces», añadió ella, «esas marcas que pensamos que nos hacen diferentes son las que realmente nos guían de vuelta a casa». La historia del niño que vendía dulces y del empresario millonario se convirtió en una leyenda en Rosario, no por la riqueza o el poder, sino porque recordaba a todos que el verdadero valor de la vida no está en lo que poseemos, sino en las personas que amamos. Y cada vez que Alfonso veía su reflejo en el espejo, la marca de nacimiento en su rostro
ya no era un simple detalle de la naturaleza. Era el puente que lo había guiado de regreso a su hogar, hacia la familia que siempre debió ser suya. Y así, llegamos al final de nuestra historia de hoy, amigos. Pero antes de despedirnos, les pido un pequeño favor para mantener vivo este caudal de historias. Si esta historia te ha emocionado, inspirado o simplemente entretenido, no olvides darle un me gusta a este video. Es solo un clic, pero para nosotros significa muchísimo. ¿Te gustaría escuchar más relatos como este? Entonces suscríbete a Historias sin Filtro y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerda que tenemos un nuevo video cada día. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque, quién sabe, tal vez logres inspirar a alguien a hacer un cambio positivo en el mundo. Déjanos un comentario contándonos qué parte de la historia te impactó más. Nos encanta leer sus opiniones y sentirnos más cerca de ustedes. Y si estás viendo esto desde tu celular, no olvides presionar el botón de hype. Muestra tu entusiasmo y ayúdanos a llegar a más personas con estas historias llenas de inspiración. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de Historias sin Filtro. Su apoyo es como el agua pura para nosotros, vital y refrescante. Y antes de irte, no te pierdas el video que acaba de aparecer en pantalla. Es otra historia fascinante que no querrás dejar pasar. Nos vemos mañana con otra historia que te dejará sin palabras. Hasta entonces, sigue adelante y cambiando el mundo, una gota a la vez.